Hoy exploramos cómo las cooperativas digitales ofrecen oportunidades excepcionales para quienes buscan ingresos adicionales, especialmente para personas de 50 a 80 años. ¿Por qué este modelo resulta tan atractivo en una era dominada por jóvenes emprendedores y plataformas tecnológicas? Las cooperativas tienen una característica única. Involucran a los miembros como copropietarios. Esto significa que incluso quienes no son nativos digitales pueden beneficiarse de la digitalización. No es necesario ser un experto en inteligencia artificial. Basta con aprovechar productos digitales y una gestión automatizada para lograr ingresos competitivos. Eso es fascinante. Muchos piensan que las oportunidades modernas están reservadas para la juventud. ¿Cómo logra una cooperativa atraer y capacitar a generaciones mayores sin que se sientan desplazadas tecnológicamente? Las cooperativas suelen ofrecer programas de formación personalizados y soporte continuo. Por ejemplo, en vez de obligar a usar herramientas complejas, se utilizan plataformas intuitivas y asesoría telefónica, lo que reduce la brecha tecnológica. Además, el apoyo entre miembros fomenta una comunidad inclusiva. Así que, de cierta manera, la cooperativa actúa como un puente entre lo tradicional y lo moderno, ¿verdad? Exactamente. Es un modelo híbrido, mantiene la cercanía humana y la repartición de beneficios, pero aprovecha la eficiencia de la digitalización para maximizar los ingresos de todos. Profundizando en la parte económica, se menciona que es posible alcanzar ingresos similares a los de un director, incluso trabajando a tiempo parcial. ¿A qué se debe este alto potencial de ganancia en una cooperativa digital? La clave está en la venta de productos digitales y la automatización del back office. Al eliminar gastos tradicionales, como oficinas físicas y personal administrativo, la mayor parte de los beneficios se reparte entre los socios. Por ejemplo, se ha visto que un 80% de los ingresos netos puede regresar directamente a los miembros. Interesante, muchos freelance luchan con la inestabilidad del ingreso. ¿Cómo ayuda la estructura cooperativa a estabilizar y escalar los ingresos de manera mensual? El sistema cooperativo permite ingresos recurrentes gracias a modelos de suscripción y ventas automatizadas. Además, como copropietario, se accede a dividendos, lo que representa un ingreso pasivo adicional. Un caso reciente mostró que miembros activos, con solo 15 horas semanales, superaron los 2 € mensuales. Eso suena atractivo. ¿La automatización no pone en riesgo la personalización en las ventas? No necesariamente. Las herramientas automatizadas se encargan de tareas repetitivas, como facturación o gestión de clientes, mientras que los socios pueden centrarse en la interacción personal, ya sea por teléfono, videollamada o presencial. Así se combina eficiencia con calidez humana. Demos un paso adelante y hablemos de la venta directa. A diferencia de los métodos complicados de marketing digital, aquí se prioriza la venta estándar, personalizada. ¿Cómo funciona eso y por qué sigue siendo tan eficaz? La venta personalizada crea confianza, especialmente en públicos mayores que valoran el trato humano. No se usan tácticas agresivas ni scripts sofisticados, sino conversaciones genuinas, ya sea por teléfono o en línea. Según un estudio de Deloitte, el 68% de consumidores mayores de 55 años prefieren comprar tras una charla personalizada. ¿Y cómo se apoya a los miembros menos experimentados en ventas para que tengan éxito? Las cooperativas suelen ofrecer mentoría y materiales de apoyo. Por ejemplo, se organizan simulaciones de llamadas y talleres prácticos, lo que reduce el miedo inicial. Además, al compartir experiencias entre miembros, se construye una red de aprendizaje continuo. ¿Puede un miembro elegir trabajar solo online si lo prefiere? Por supuesto, la flexibilidad es fundamental. Uno puede dedicarse a ventas presenciales, telefónicas o completamente digitales, según sus habilidades y preferencias. Así, cada miembro adapta su estrategia sin presión. Para concluir, abordemos el aspecto más distintivo, la copropiedad. Al ser miembro de una cooperativa, ¿cuáles son las ventajas concretas frente a otros modelos de negocio digital? La copropiedad significa que los socios tienen voz y voto en las decisiones y reciben la mayor parte de los beneficios. A diferencia de una franquicia o una multinacional, aquí el 70-80% de las utilidades queda en manos de los miembros.
Esto incentiva la colaboración y el compromiso a largo plazo. ¿Existen ejemplos donde este modelo haya transformado la vida de los participantes? Definitivamente. En España, una cooperativa digital de servicios logró que más de 200 miembros mayores de 60 años duplicaran sus ingresos en 2 años, permitiéndoles no solo mejorar su economía, sino también crear lazos sociales sólidos y sentirse realizados profesionalmente. Para quienes buscan una alternativa estable y ética al empleo tradicional o a los negocios digitales convencionales, la cooperativa parece una opción interesante. Así es una vía ideal para quienes valoran la autonomía, la seguridad y la participación real en la prosperidad colectiva, con el respaldo de una estructura moderna y digitalizada. Si interesas unir, es la cooperativa digital global más grande que hay. Manda un correo electrónico al enlace abajo y ellos te atienden con más informaciones. Cambia tu economía social hoy mismo.